Hola, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, perdón, es que ahora sí que es Godínez el apellido, no Martínez. Bueno, Doctora Ingrid Gayes, también de una vez, buenos días. Hola, hola a todos, buenos días, aquí de vuelta. hola Ingrid, hola Elisa, ahora ya las veo, es que nada más veía a Renata y no entendía por qué, pero ahorita ya me las pusieron a cuadro todas. Así que pues Ingrid, Elisa, Renata, muy buenos días. Pues si gustan, vamos entrando en materia, porque vaya que si tenemos tela de dónde cortar. Y si te parece, mi querida Renata, pues que puedas iniciar tú también con un análisis general de pues lo que está sucediendo, que a algunos nos parece verdaderamente un tremendo escándalo, hasta dónde está llegando el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral, en un contubernio pues ya a cielo abierto con algunos, con la oposición aquí en el país. ¿Qué decir al respecto con este acoso que están recibiendo pues ya varias personas, Renata? Bueno, sí, yo dividí mi humilde análisis en tres ejes sobre lo que está pasando con el INE y el tribunal. Decir aquí que el INE, bueno, en específico Lorenzo Córdoba ha estado diciendo que no son ellos los que están acosando, sino el tribunal, y pues acá traigo algunos datos para decir que eso es falso, también el INE está acosando. Entonces, los tres ejes en los que yo lo dividí, y muy brevemente me voy a meter en cada uno. El primero son los excesos en las atribuciones que creo yo atentan contra la libertad de expresión y derechos políticos de personas y de legisladoras. El segundo son los excesos presupuestales, los que han caído el INE desde siempre, pero que ahora son cada vez más obvios. Y el tercero, los excesos políticos de los consejeros. El primero, ¿no? Los excesos en las atribuciones. Muy de volada, nada más para explicar lo que está haciendo el tribunal y lo que está haciendo el INE, porque creo que hay algunas confusiones por cuestiones técnicas en quién está haciendo qué. Entonces, empiezo con el tribunal. El tribunal ha sancionado y tratado de sancionar a varias personas, entre ellas son dos legisladoras, y esto en específico es una sala especializada. La primera fue la senadora Antares Vázquez por haber dicho muñequitas de Sololoy en vez de haber dicho muñequitas y muñequitos de Sololoy. Es decir, no usó lenguaje incluyente y eso, cuatro legisladoras del PAN, cuatro legisladoras que dicho sea de paso no estaban en el pleno, la acusaron de que era violencia política de género y la maroma fue que no fue uso del lenguaje incluyente, entonces la sancionaron metiéndola al registro de personas sancionadas, por lo que no podría haber participado en elecciones hasta el 26, una disculpa pública, etcétera. La resolución de la Sala Superior del Tribunal revocó esta sentencia, afortunadamente, de la Sala Especializada. Luego, lo mismo, y ahorita me meto un segundo en eso, lo mismo le tratan de hacer a Andrea Chávez, que es diputada federal, y otra diputada del PRD la acusa por un tuit. De verdad, es inverosímil que hayan, que yo no entendía cómo podían decir que eso era violencia política de género. Aquí lo vamos a tener en pantalla, pero básicamente dice que una legisladora no quiso... dice, si lo podemos poner. ¿Lo puedes poner, Leonardo, por favor? Y ahorita van a ver que de verdad es imposible encontrarlo, ¿no? La violencia política de género. Me sigo para no parar, pero ahorita que esté en pantalla, para que ustedes lo puedan ver, y se busca la misma sanción, registrarla como agresora, lo cual no la permitiría participar. Esto está por resolver y probablemente no pase, ¿no? Como pasó con Antares. Ahora, número 3 que ha hecho el tribunal, las respuestas en el tuit de Andrea Chávez, la diputada, también quieren ser sancionadas. Son 15 tuiteros, incluyendo a Eric Gutiérrez, que es el director de este portal que se llama Sin Línea, y las sanciones van desde una multa de más de 1,600 pesos, disculpa pública, ir a un curso, borrar el tuit, e incluso se le pidió a Twitter que borrara los usuarios, ¿no? Entonces, eso es lo que ha hecho el tribunal. El hecho de que no pase, bueno, ahorita me meto eso nada más. Ahora, separado, porque creo que la respuesta es la misma. Separado, lo que hizo el INE. El INE, esto no es el tribunal, es directamente el INE, está acosando, porque no hay otra palabra, es atosigar, a Alina Duarte y a Epic. Ahí está el tuit de Andrea Vázquez, una diputada federal, soy muy ciega, pero del PRD,
bueno, ustedes sí lo pueden ver en pantalla, yo no alcanzo a leer hasta allá, pero es imposible de verdad decir que eso es violencia política de género. Sí, lo que dice el tuit de Andrea Chávez es una diputada federal del PRD. No, abajo, por favor. Ahí, gracias. Una diputada federal del PRD acaba de decir en la comparecencia de nuestra secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, que el Fondo de Cultura Económica no debe dedicarse a fomentar la lectura, aunque usted no lo crea. Eso es lo que había escrito Andrea Chávez. Eso es, de verdad. Entonces, que la maroma, déjenme se les explico, porque yo tardé días en entender cómo es que eso es violencia política de género. La maroma por la que la acusan es que a partir de ese tuit llegaron muchos otros usuarios a insultar a la diputada. Bueno, eso no es responsabilidad de Andrea, o sea, está mal que el 2021, del 24 de noviembre de 2021, es decir, se están yendo para atrás incluso, ¿no? Digo, la denuncia fue antes y ahorita está saliendo el tema a la luz, pero es un tuit viejo, ¿no? Entonces hay que cuidarse no solo de lo que se escribe ahorita, sino también de lo que se escribió en el pasado. Ahora, el INE, a Lina Duarte y a Epigmenio Ibarra en específico, los están citando, los quieren multar, los están acosando, no hay otra palabra, por haber participado en la consulta popular con el pretexto de que el INE es el único que puede estar promocionando las consultas populares, pero también en la misma ley, y ahorita seguro Ingrid nos puede explicar mejor porque yo no soy abogada, pues los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a participar en cualquier proceso político de manera libre, ¿no? Siempre y cuando no estés pagando, y lo dice explícitamente la ley, que no estés pagando tiempos al aire en radio y televisión, lo cual no se les ha comprobado. Entonces, este es el acoso que en específico está haciendo el INE. Repito, la defensa de Córdoba es que es el tribunal y no ellos lo que lo están haciendo, pero sin embargo, claro, el hostigamiento de ejercer la libertad de expresión y su derecho político a organizarse, en el caso de Alina y de Epigmenio, pues sí lo están violando ellos. Y creo que lo problemático en este asunto es tres cosas muy, muy claras. La primera es que se están violando derechos constitucionales y nadie dice nada, ¿no? El derecho a la libertad de expresión es un derecho consagrado por la Constitución. Dos, que se está haciendo un uso faccioso de las instituciones que deberían de ser un árbitro, deberían de ser imparciales, y tampoco nadie está diciendo nada. Y tres, que probablemente, aunque no pasen, como ya lo dijo AMLO y como lo dijo la Sala Superior, y como es obvio porque es violatorio de la Constitución, pero eso no significa que no les haya quitado tiempo a las legisladoras, a los ciudadanos, y que además de todo no sea un mensaje político muy fuerte para el resto de los ciudadanos, ¿no? Creo que eso es lo más problemático. Me muevo el número 2 muy de volada para no quitarle el tiempo a mis compañeras, que es los excesos presupuestales. Ahorita el INE está pidiendo el presupuesto para 2023, lo está anunciando, y es un año más que el INE se niega a adherirse a los principios de austeridad, que incluso violan la Constitución otra vez, porque recordemos que los funcionarios no pueden ganar más que el presidente, aquí se están amparando, etcétera, etcétera, pero bueno, creo que ahí hay una discusión de fondo de si esos amparos bueno, entre abogados son constitucionales o no, pero por lo menos así desde mi punto de vista, incluso desde la voluntad política que tendrían, creo yo, que representar los consejeros, pues sí es una vergüenza, ¿no? Que sigan tercos en ganar lo que están ganando. Ahora, ¿qué está pidiendo? Bueno, para el 2023 piden 11 consejeros y el secretariado ejecutivo, que es la élite del INE, 382 millones de pesos, es decir, $1 millón de pesos al día. $1 millón de pesos al día, es de verdad una grosería, de los cuales 61 millones de esos 382 son solamente para la oficina del consejero presidente, que bueno, el consejero presidente Córdoba ya se va el año que entra, pero les está dejando, digamos, linda la oficina. Él gana 262 mil pesos al mes, más prestaciones, donde además tiene 35 colaboradores, gastos de chofer y coordinadores de logística, aguinaldos de 40 días más prima vacacional, seguro de gastos médicos y seguro de vida,
comidas de 15,000 pesos al mes afuera de las instalaciones, ¿no? Porque además ellos tienen comedor. Es un escándalo, de verdad. Un escándalo, me parece. Y yo, esta parte de este número 2, lo cierro diciendo que los consejeros ganan 34 veces más que quienes tramitan las crees más caros del mundo. Mandato con Broso de Latinos y con este space que organizaron con la Asociación Civil de Va por México. Teniendo falla aquí en... Ok. Ok, vamos a entrar con el Zoom directo y entonces eso nos va a impedir. Problemáticos por, creo yo, 2 razones. Una, que Alito le pide línea discursiva a Córdoba para defender al INE, y 2, pues pedir y anunciar que habrá un apoyo para interpretar en lo que les pueda ayudar en el caso de los estatutos. Es gravísimo lo que sale en esos mensajes. Y 3, ya para ponerle la cereza al pastel, pues es la pérdida de temperamento de Córdoba ayer en la UNAM, con este video que salimos, que ahorita probablemente vamos a comentar más. Entonces creo que por todas estas razones, por todos lados, paradójicamente, el INE y el tribunal, que son opositores incluso a la discusión de la reforma electoral, paradójicamente son ellos mismos quienes están desnudando las razones obvias por las cuales es necesaria una reforma electoral. Disculpen por tomar tanto tiempo. Ingrid Urguelles, es un tema ético, plantea Renata, un tema político también. Es evidente la poca objetividad del Instituto Nacional Electoral en los órganos que se han dedicado a perseguir a ciudadanos, y curiosamente solo lo hacen en quienes han manifestado una simpatía por el movimiento de la 4T y del presidente López Obrador. Yo no veo que exista esta misma persecución en contra de quienes han vertido odio, vulgaridades, ofensas, propaganda, que han insultado a la familia del presidente y que han planteado una posición verdaderamente cuestionabilísima. A ellos no hay nada, pero eso pinta de cuerpo entero el tipo de consejo electoral que tenemos. ¿Cuál es tu evaluación en este sentido? Y mi pregunta, esto pues es un boomerang, porque de una u otra forma, con una actitud de esta naturaleza, que es abandonar por completo el papel de árbitro imparcial en una contienda electoral, pues se convierte en actor político y con ello justificaría la desaparición del órgano electoral de este mediador, pues, o este árbitro, como lo plantean en el partido, en el gobierno, ante la próxima reforma política, Ingrid. El tema complejo en general, porque bueno, Renata resumió súper bien, digamos, los actuales escándalos del INE, entre los cuales contemplamos la censura y la persecución política, porque hay que ponerlo en términos que se entienda, ¿no? Lo que está haciendo el INE en este minuto es una persecución política a ciertos actores de una ideología específica, es decir, aquellos seguidores, ¿verdad? Influencers, periodistas, políticos, afines al presidente, de una manera súper arbitraria, ¿verdad? E ilegal, un poco lo que decía Renata, ¿no? Con procedimientos que son ilegales, atentando contra los derechos humanos, contra el derecho de la libre expresión, que es un derecho amparado constitucionalmente, y a través de ciertos actos ilegales, porque de hecho la notificación, la forma de notificación que debiese emplear, ¿cierto?, en estos actos de censura, debiera ser a través de un actuario y no a través de mensajes, correos o entregas domiciliarias. O sea, ahí también se están saltando una serie de normas, de reglas, interpretando la ley de manera que no corresponde, como bien decía Renata, en el caso específico de Alina, ¿cierto?, efectivamente la ley habla de que no se puede comprar espacios televisivos o radiales, pero no tiene nada que ver con las opiniones que uno puede emitir respecto de invitar a la gente a votar, porque ni siquiera ella invita a votar por una elección específica, sino que simplemente la participación. O sea, es una interpretación sumamente libre de la ley. Hay una columna bastante buena de Violeta Vázquez Rojas en Sin embargo, que creo que Renata compartió en Twitter, donde ella analiza y desglosa caso a caso ¿verdad?, en estas persecuciones. Y claro, hay en el caso de Chávez o en el caso de Antares Vázquez, ¿cierto? Son interpretaciones de tweets antiguos
donde además se dice que hay violencia de género, que créanme que no hay violencia de género, eso es una interpretación de la violencia de género, pero absolutamente absurda, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Y claro, se ve que claramente acá hay actos que son sumamente ilegítimos, ¿no? De parte del INE. Y como dice bien Alberto, esto le puede generar un efecto boomerang en el sentido de que sabemos que el presidente quiere reformar esta institución, lo sabemos, ¿cierto? Y hay una reforma, etcétera, pero ahí hay una discusión que se da en el espacio público, es decir, la gente apoya o no apoya al INE. Y con estos actos yo siento que lo único que está logrando el INE es deslegitimar aún más su función, ¿verdad? Como árbitro que debiese ser, como una entidad neutral, una entidad no politizada, y por lo tanto lo único que ocurre es que finalmente les rebota a ellos mismos, genera una mala impresión, y lo podemos ver, por ejemplo, en ese video magnífico del estudiante de la FES, que no vamos a poder mostrar acá, pero está en todo Twitter, porque ayer trendió todo el día, ¿cierto? Donde este alumno le dice a Lorenzo Córdoba que es un racista, porque recordemos, ¿cierto?, que él también tendría que haber sido censurado, ahí sí, cuando ese audio donde habla de los padres de Ayotzinapa, ¿no?, de una manera muy horrible, clasista, racista, y este alumno le dice que él no tiene autoridad moral, ni académica, ni intelectual, para nada, digamos, para hablar de nada, porque él además estaba hablando de defender la democracia. Entonces uno dice, ¿qué hace este señor defendiendo la democracia si él mismo la ataca, ¿no? Y por lo tanto, claro, este video que da vueltas, etcétera, que es de un estudiante bastante valiente de haberlo emplazado de manera directa, sí está representando un poco el sentir de la gente en general, ¿no? Obviamente los audios de Alito no lo ayudan, independiente de que él se defienda y diga, no, mira, es que son audios donde yo me comunico con distintos dirigentes políticos, porque es la labor del INE, etcétera. El tono, las palabras usadas, si uno desglosa esos mensajes, al decirle amigo, juntémonos, yo te ayudo, ¿cómo te ayudo? Y con ese tono de prepotente de Alito además. Y él un poco jugando este juego de la amistad con Alito, tampoco le sirve, y en cualquier país medianamente civilizado bastarían esos audios para que la persona en cuestión renunciara, ¿no? O pusiera su cargo a disposición, en cualquier país del mundo, ¿no? O sea, ante ese tipo de mensajes personales con un partido político específico. Entonces, bueno, ya es descarado que siga en su cargo y que se haga un poco el loco con estos mensajes brutales, ¿no? Y le sumamos todas estas otras, como, digamos, como decía bien Renata, estos escándalos, ¿no?, que están ocurriendo ahora. Y claro, el INE, y ahí podríamos discutirlo en una segunda ronda, pero hay que ver un poco el contexto histórico donde surge este Instituto Nacional Electoral, un poco, para adelantarlo, puedo decir que la historia política de México va muy ligada a la historia del fraude electoral, ¿no? Se puede decir eso. Y en ese sentido, seguimos viviendo retazos, ¿verdad? Al igual que cuando hablamos de la violencia, por ejemplo, que decimos, bueno, esto viene de gobiernos anteriores, del PRI, del PAN, de la guerra contra el narco, del caso de Calderón. Aquí estamos con una institución autónoma, muy entre comillas, que se supone tiene que arbitrar respecto de las elecciones que nunca en este país han sido limpias, porque ha existido fraude electoral toda la historia, desde la primera elección, se podría decir, y tenemos distintas instituciones, antes del INE, ¿cierto?, que también han caído en esta cosa política, en esta cosa ilegal, y seguimos viviendo estos retazos, estos coletazos de regímenes que hacían las cosas a su pinta. Entonces, si estamos hablando del INE, hay que ver de dónde viene, quién creó el INE, ¿cierto?, en un acuerdo del PRI con el PAN, recordemos, y por lo tanto, la reformulación de esta institución que se ha propuesto el presidente López Obrador es muy razonable porque hay que partir de cero, hay que reconfigurar esto, y claro, no tiene que ver con una cosa legal necesariamente, porque por muchas leyes que uno haga, el fraude se va a seguir cometiendo, ¿no? Tiene que ver con la disposición de los partidos políticos de hacer las cosas bien y de no ser o no cometer actos ilegales en las elecciones, que siempre ha ocurrido, pero sí reformularlo, partir de cero, o limpiar el INE es algo necesario, sobre todo considerando que hoy en día se ha convertido en un organismo político, ¿no? Político. Eso por ahora. Gracias, mi queridísima Ingrid.
Mi querida Elisa Godínez, pues vaya tema en el que nos ha metido ahorita el INE. Hemos hablado del INE, Elisa, hemos hecho críticas y observaciones a la forma en que se está conduciendo el Instituto Nacional Electoral. Pero tengo la impresión que esto ya es un exceso y está llegando a extremos que tengo la sensación de que si no nos empezamos a organizar como ciudadanía, pues no sé hasta dónde estamos dispuestos a dejarlo llegar, ¿no? Porque ya al grado de meterse hasta con cualquier ciudadano o ciudadana que te llegue un citatorio por algo que tuiteaste, pues es verdaderamente ya surrealista por donde se le quiera mirar. No sé si tú recuerdas actos ya así tan abiertos y descarados del Instituto Nacional Electoral y muy particularmente de Lorenzo Córdoba, pero bueno, queda claro que la guerra está abierta. Todavía no llegamos al 2023 y mucho menos al 2024, y esto es una pincelada de lo que se nos avecina pues a la población civil, más allá de que uno simpatice o no con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es para ti los elementos más importantes que tú identificas de este momento que estamos viviendo con el Instituto Nacional Electoral, con el Tribunal Electoral y el papel que están teniendo algunos legisladores? Me detengo en Federico Doring, en esta chica Edna Díaz, creo que es la del PRD, que es la que aparece en un video que ahí lo teníamos, pero no lo pudimos poner, con el cabildero italiano que le tuvieron que pedir que se retirara, el cabildero italiano que estaba ahí al lado de ella cuando estaba la discusión de lo de la reforma eléctrica, y que esta diputada pues pasará a la historia y es un estigma que jamás se lo podrá quitar. Casi se me hizo así como la Roque señal, que ya nunca se la pudo quitar. Pues ahorita veo un momento muy complejo. Una cosa es que nos podamos reír y demás, pero vaya que si están mostrando que van con todo, mi querida Elisa Godínez. Bueno, mira, yo lo que pienso es que sí es algo inédito. Yo no recuerdo que el INE, ninguna autoridad electoral, incluido el tribunal, se hubiera comportado de esta manera antes, ¿no? Y hubiera llevado el espíritu de la ley a tal nivel de literalidad, ¿no? O sea, sí es cierto, Lorenzo Córdoba se escuda diciendo que no está haciendo nada malo, que él solo está aplicando, y que incluso esa ley no la hizo el INE, sino que la hicieron los partidos políticos. Entonces, los partidos políticos, incluidos en este caso Morena y sus simpatizantes, no deberían de quejarse porque son leyes aprobadas y prácticamente demandadas, según él, por los partidos políticos. Ese es el argumento que él da. Bueno, obviamente eso es estirar el argumento mucho, ¿no? Porque, insisto, yo no recuerdo otra ocasión en la que el Instituto Nacional Electoral hubiera sido tan puntilloso y hubiera cumplido con tanta celeridad la aplicación de la ley, ¿no? Incluido también el tribunal. Baste recordar, ya ven que a mí siempre más que se me da, siempre insisto en hacer lecturas un poco más en el largo plazo y un poco más históricas. Entonces, coincido, por supuesto, con lo que han dicho mis compañeras antes, el excelente resumen que hizo Renata sobre los últimos escándalos del INE, y también con lo que Ingrid comenta específicamente el tema de habría que recordar cuáles son los orígenes del INE, de este INE. No me voy a detener demasiado, pero el INE es, digamos, el segundo momento de otra institución que se llamó Instituto Federal Electoral, el llamado IFE. Y el IFE sobrevino en México después, precisamente, como bien también lo señala Ingrid, de un episodio
de fraude electoral en el 1988, que hay que recordar, las elecciones en este país las organizaba la Secretaría de Gobernación. No había una institución propia para organizar las elecciones. Digo, había como una comisión, pero era parte de la Secretaría de Gobernación. Y bueno, después de 88 y de todo lo que esto implicó, las protestas, incluso la formación de un nuevo partido político como fue el PRD, que digamos, concitó toda esta unión entre la corriente democrática del PRI, que la encabezaba Cuauhtémoc Cárdenas, que fue el candidato en el 88 al que le cometieron fraude, y los partidos de izquierda que lo acogieron y le dieron el registro, la candidatura y demás. Bueno, en fin, todo eso que generó el PRD y todas las luchas que se dieron en finales de los 80 y principios de los 90 para, digamos, organizar mejor las elecciones y en general, digamos, la democracia en este país, y se creó el INE, ¿no? Pero el IFE, perdón, pero el IFE, que en su momento sí creo que tuvo una importancia y tuvo una intencionalidad relevante, porque bueno, fue producto de esa lucha, acabó siendo un espacio más en el que digamos, se acordaba cupularmente, era un acuerdo solamente entre las cúpulas de los partidos y no de todos los partidos. O sea, los incluían a todos, pero las verdaderas decisiones importantes las tomaban básicamente el PRI y el PAN. Y eso sobrevino también con el INE, aunque cambiaran, y todas las reformas que hubo a lo largo de la historia de estos dos órganos electorales en México son reformas que sí, bueno, que ocurrían a partir, digamos, de la queja y de las demandas y de los señalamientos, y más o menos estas instituciones, estas reformas se daban, ocurrían, pues, pero en ningún momento realmente ayudaron a profundizar el funcionamiento de la democracia en este país. Tampoco garantizaron que las elecciones estuvieran libres de fraudes. Entonces, y tampoco, por supuesto, tocaron este pacto que había entre el PRI y el PAN. O sea, el INE actual es producto específicamente de este pacto entre estos dos partidos a lo largo de los sexenios, en los que, bueno, se compartían, un sexenio le tocaba a uno la presidencia, el otro sexenio le tocaba a los otros, y así un poco, así se fue dando la dinámica, y bueno, no, un organismo que, por cierto, carísimo, carísimo, porque en este país, si algo tenemos de terrible es que no podemos garantizar elecciones limpias, a pesar de todo el dinero que se gasta en ellas, sea por el instituto o sea por las elecciones mismas, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. O sea, este es el origen del INE, ¿no? Estos acuerdos cupulares, este pacto entre el PRI y el PAN. Y entonces, ¿qué estamos viendo ahora? Bueno, lo que estamos viendo ahora es un INE que está dando, en mi opinión, los coletazos de una bestia que está herida. Una bestia que está herida porque lo que ocurrió en 2018, pues lo descoloca muchísimo. Primero porque las elecciones de 2018 se ganaron no por el INE, sino a pesar del INE. Porque después de las elecciones de 2018, la cúpula del INE y algunos de sus más conspicuos consejeros, como Murayama, y por supuesto el consejero presidente, decidieron abiertamente jugar un papel opositor, no mantenerse en lo que en teoría debería ser un organismo neutral, ¿no? Que se dedicara a garantizar las elecciones, etcétera, etcétera. Ellos decidieron jugar el papel, digamos, de opositores, y la oposición misma, no solo partidista, sino en general, sigue viendo al INE y a estos dos personajes como un bastión a partir del cual puede darle la batalla a López Obrador y a este nuevo régimen. Entonces, eso es lo que veo, que es una bestia que está herida y está dando esos coletazos. No estoy diciendo que el INE vaya a desaparecer pronto, ni mucho menos,
pero así lo leo. Me parece que lo que está haciendo en los tiempos recientes, específicamente estas sanciones a los simpatizantes y a algunos legisladores de Morena específicamente, son más que otra cosa bravuconadas. O sea, sí están subiéndole la apuesta, pero no, creo que no va a trascender, porque hoy por hoy yo sí creo también que la gente se da cuenta. Y yo preguntaría hoy, ¿quién defiende al INE? ¿Realmente quién lo defiende? Pues lo van a defender, ya sabemos quiénes. Los partidos políticos PRI, PAN, PRD y el resto de la chiquillada. Algunas personas tipo, por ejemplo, estaba escuchando y leyendo gente como Cuauhtémoc Cárdenas. Qué paradójico, ¿no? Que 30 y tantos años después, Cuauhtémoc Cárdenas sea quien salga a dar la cara por el INE diciendo que, bueno, que el INE va a ser, fíjense, así dijo, el INE es el único que puede garantizar que en el 2024 no haya elecciones de Estado. Eso dijo. Me parece, digo, muy notorio lo que dice, porque, bueno, si alguien sufrió los efectos de una elección de Estado, fue él. Y que hoy venga a decir eso, bueno, me parece por lo demás curioso. Entonces, bueno, ¿quiénes son los que defienden al INE? Bueno, esas personas que hoy por hoy están en oposición al régimen. Ahora, además del compendio, perdón, de bravuconadas que hemos estado viendo, que son estas sanciones que ya dijimos, ¿no? Entre el INE y el tribunal, sí es muy importante señalar que es la primera vez, al menos que yo recuerde, que el INE se mete directamente con ciudadanos. Eso sí me parece que está pasando las fronteras. No creo que vaya a pasar a mayores, pero sí me parece que están subiendo la apuesta. Además de que a mí me parece hasta complicado entender qué es exactamente las cosas que sancionan. O sea, ya Renata lo mencionó al principio, pero yo la verdad no entiendo ni siquiera bien qué es lo que sancionan. O sea, ni siquiera queda claro, ni siquiera son suficientemente capaces de transmitir cuál es exactamente la sanción. Hay una que me llama la atención, ciertamente, el argumento que es estar señalando a las personas que estarían cometiendo violencia política de género. Cosa que por lo demás también es, en un país como este, de verdad, se ponen a sancionar a personas que tuitean, periodistas que tuitean, alegando supuestamente que hay una violencia política de género. Bueno, ya, me parece del colmo del ridículo. Pero bueno, voy a terminar nada más diciendo esto. Lo que me parece es que estos son ya los últimos resquicios de personajes que, por cierto, se van ya pronto, que son Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, y que creo que va a ser muy saludable que se vayan ya, ¿no? Que esto va a coincidir también eventualmente con la propuesta de reforma que está haciendo el presidente, que independientemente de que vaya o no a pasar específicamente como se plantea en el Congreso por la huelga legislativa que también tienen los partidos de oposición, va a coincidir. Yo espero y quisiera que el INE se reformara en el sentido de que tiene que hacerlo porque ya no es funcional al estado de cosas actual. El INE funcionó y fue operativo para un régimen, ya no para el actual régimen. Creo que tiene que cambiar. Estas son muestras muy fehacientes. Y bueno, de seguir así, porque habrá que ver, ¿no? Lorenzo Córdoba tiene más de 20 años trabajando en el INE. Entonces, él simboliza y sintetiza que hay una burocracia ahí de mucho tiempo, que no va a ser fácil cambiar. Igual que por ejemplo, en el Poder Judicial y en otras instancias, las estructuras no cambian tan fácilmente y va a haber gente que se resista ahí adentro a la transformación de este instituto. Entonces, ojalá que se transforme en un futuro no muy lejano, porque yo creo que hoy por hoy, así la situación lo demanda. Y además, por cierto,
no hay que olvidar una cosa que solo dejo ya en el tintero, no me voy a detener mucho más, que es la propia crisis de los partidos políticos. No solo en México, sino en el mundo entero, pero en México en particular, nada más hay que ver los números. El único partido que se está salvando, y es por obvias razones, y también con sus asegúnes, es Morena. No porque sea perfecto ni porque sea el mejor, sino porque es el partido hegemónico. El resto de los partidos está perdiendo cada vez más influencia, popularidad, apoyo y, por supuesto, confianza de la ciudadanía. Y entonces, si a eso le agregamos lo que está pasando con el INE, bueno, tenemos un problema porque lo que sí está en riesgo es la democracia tan frágil y tan joven que tenemos en México. Dice la doctora Elisa Godínez, Renata, que la persecución en contra de ciudadanos por parte del INE, que sí, yo también coincido, no recuerdo que esto haya ocurrido nunca, ni siquiera en los tiempos en que era la Secretaría de Gobernación la que organizaba las elecciones en los 80s, 90s, y bravuconadas, pero tienen un propósito, creo yo, el estirar la liga. ¿Para qué? Yo quiero preguntarte tu opinión sobre esto que te quiero plantear. Hay dos temas allí. Uno, se va a reformar, va a haber una reforma electoral y la tentación de que ante estos excesos cometidos por el Consejo General Electoral y ahora también el INE, se quiera plantear un organismo electoral afín a la 4T, me parece que no sería lo más conveniente, pero ahí está la tentación en esta reforma electoral de irse al otro extremo del péndulo. Eso por un lado. Y por el otro, bravuconadas y encarecer y tratar de provocar una reacción de parte del Estado mexicano. ¿Para qué? Yo tengo por ahí no suelto esa idea que he visto publicada en algunos espacios de la oposición, que ya están hablando de fraude de Estado para 2024 y ya están involucrando a la OEA, a Almagro concretamente. Ya hay quien pide la intervención abierta de la OEA para vigilar lo que ellos ven ya desde ahora como un fraude de Estado. Es decir, ya quieren estirar la liga a niveles internacionales. Ese discurso de querer comparar a México con otros países, como Venezuela, por ejemplo, donde sí las elecciones son muy cuestionables o han sido cuestionadas, o Nicaragua, que también hay alguno que lo planteó, me parece que también va por ese propósito. Yo creo que por ahí la siguiente apuesta es, ante la incapacidad de convencer electoralmente a los mexicanos, la apuesta es irse a la descalificación internacional y allá tienen aliados fuera de México. ¿Tú cómo ves este tema? Nos quedan pocos minutos, así es que vamos a tener que hacer un esfuerzo de síntesis. Un minuto. Uf. No uno nada más, pero bueno. Eso es lo bueno de leer a la oposición, ¿no? Que vamos viendo que van tejiendo para adelante. Yo no tengo duda alguna de que su pretexto para la pérdida que van a tener en el 24 va a ser esto que ya están tejiendo desde ahorita. Lo que a mí no se me había ocurrido y ahorita me dejas pensando es si entonces la destrucción interna del INE o la debilitación del INE por parte de los consejeros quiera abonar a esa narrativa que están construyendo desde ahorita hacia el 24 de desconfianza al INE por más gente y entonces decir, bueno, ya ven, no, las elecciones al final de cuentas las tuvo que organizar o se metió demasiado el gobierno. De verdad que no, a mí, y ahorita tomaba mis notas en lo que hablaban mis compañeras para pensar justamente cuál es el motivo de estas actuaciones por parte de ciertos consejeros. Esta me parecería pues más estratégica. Yo tenía apuntadas acá cosas más obvias. Una era que son unos juniors enojados y están actuando como tal, y que aunado a que pues lo hacen así porque se saben impunes, porque si esto lo estuviera haciendo Morena, los medios de comunicación estarían encima. Acuérdense cuando Loret de Mola perdió su espacio en Televisa porque ya no tenía rating o por lo que haya sido, no se arreglaron, y de ahí no sé qué maroma hicieron sin ninguna prueba a decir que había sido AMLO que los estaba censurando. ¿Qué pasaría si algún brazo de la 4T estuviera censurando periodistas, personas? Imagínense el escándalo que sería, y qué bueno que lo fuera, ¿no? Porque
porque es como ya dijeron mis compañeras, ustedes un escándalo. Yo no sé si va más por allá, como una desesperación, lo que decía Elisa, o sea, ya coleteando de enojo, o si podría ser un poco de las dos cosas, o si sea algo mucho más estratégico que estén construyendo una narrativa hacia el 24. Y ya nada más, a mí para cerrar, que es un poco al margen de esto, me gustaría quizá aclarar nada más por si no lo dejé claro. Yo no considero que esto nos deba llevar a una discusión sobre la destrucción de un instituto electoral. Entiendo la importancia de tener un instituto electoral dada la historia de México, la historia electoral de México. Simplemente lo que creo que desnudan estos 3 excesos que yo planteé, es la necesidad de una reforma al INE, ¿no? Que siga siendo un instituto. Y es que la reforma en ningún momento plantea que se destruya el INE. Yo creo que sería bueno una mesa entera de discutir la reforma electoral. Creo que hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, definitivamente no se plantea que se acabe. Entonces, nada más eso como para aclarar si en mi primera intervención pareciera yo que quería yo destruir al INE. No, de ninguna manera, al contrario, simplemente creo que sí se debe reformar, y estas cosas, estas injerencias, estos abusos en las atribuciones, creo que justamente desnudan que este INE no le funciona a la realidad política de México. Pero bueno, me quedo pensando con tu planteamiento, querido Alberto, porque es muy interesante. Leeré más a la oposición a ver qué dicen y tener una respuesta un poco más clara. No sé qué piensen mis compañeras. Tu micrófono, Ernesto. Ya está. Gracias, mi querida Renata. Ingrid Turguelles, pues se nos acaba el tiempo. Prácticamente una reflexión final para cerrar, Ingrid. A ver, cortito. Pensando más en el futuro, y en la pregunta que hacía Alberto y lo que comenta Renata, hay que pensar, bueno, estas salidas de madre del INE, y no vaya a ser que nos censuren a nosotros también por hablar mal del INE hoy día. Ojo, nos va a llegar una notificación a la casa. Podrían ser, claro, cosas como más espontáneas, pero también podría ser algo programado. Es obvio que el recurso de alegar fraude electoral va a ser uno de los que van a utilizar, ¿verdad?, las próximas elecciones la oposición. Me parece que es lógico, considerando además que la elección del 24 está bastante claro qué es lo que va a ocurrir. La oposición no tiene nada, no tiene candidatos, o los que tiene son un desastre. Entonces, claro, este recurso de alegar fraude, que como yo les decía es histórico, y un poco el repaso que hacía Elisa, ¿cierto?, de cómo surge el INE, es lógico que estamos un poco preparando ese camino, ¿no?, de alguna manera, y fortaleciendo esta institución que, como yo les decía, más que ser una institución que tiene que sancionar las elecciones, se está convirtiendo en una institución de golpeteo político. Ahora, ¿cuál es la solución? La reforma, como bien decía Renata, hay cosas con las que uno puede estar de acuerdo y otras que no. Sobre todo yo encuentro que es peligroso, y esto lo podríamos conversar después, el hecho de centralizar aún más el INE, considerando que este es un país con estados que deben ser autónomos, ¿no? Esta cosa de la centralización en extremo de la institución quizás no es tan positivo, pero sí lo es el hecho de cambiar la forma de elección de los consejeros, porque quizás ahí está el gran problema del INE, más que la estructura de cómo funciona, porque si uno lo compara con otras formas electorales que hay en otros países, se parece mucho el INE, como estructura legal me refiero, a lo que tienen la mayoría de los países. No es algo tan extraño ni promueve esta cosa política, sino más bien tiene que ver con las personas que lo conforman. Y en ese sentido, el hecho de que los consejeros sean elegidos por los partidos políticos quizás no es la mejor manera, y el hecho de cambiar a una elección popular quizás puede asegurarnos una mayor neutralidad en las personas que están ahí. Porque yo creo que lo que estamos debatiendo al final tiene que ver con las personas que están a cargo del INE, más que la institución y el uso que esas personas están haciendo de este ente que debiese ser autónomo para golpear políticamente a 2 o 3 personas a conveniencia de ciertos partidos políticos. Entonces, la verdad es que más que una reforma hay que considerar el limpiar un poco las instituciones de estas personas que vienen ligadas al antiguo régimen, como Lorenzo Córdoba, como Ciro Murayama, ¿cierto?, que vienen con una agenda personal de golpeteo y también proyectándose en las próximas elecciones. Espero que el próximo año, en abril, cuando salgan, quienes integren esta entidad no vuelvan a ser estos sujetos, ¿cierto?, que lo único que hacen es
menoscabar las instituciones que debiesen ser democráticas, ¿no? O sea, yo creo que por ahí va la cosa. Doctora Elisa Godínez, una reflexión sobre estos temas. Veremos a este señor Almagro en 2024, ya la próxima semana, en los próximos días. Pues bueno, yo creo que sí, tal vez van a buscar intentar, o sea, o intentarán de algún modo tener injerencia como la han tenido en otros países de América Latina. Pero bueno, no sé, o sea, creo que no me gustaría como hacer futurismo en ese sentido, ¿no? O sea, yo creo que la correlación de fuerzas es tal, en mi opinión, que ni con la intencionalidad posible de que llamen a la OEA y a Almagro y a no sé quiénes, van a poder con eso sustituir o algo así lo que no logran, lo que no van a lograr en las urnas y lo que definitivamente no parece que vayan a poder alcanzar en el futuro inmediato o medianamente inmediato. ¿A qué voy? A que las encuestas al día de hoy, no lo sé, pero al día de hoy, quién sabe mañana, quién sabe en el próximo año, pero al día de hoy la oposición toda está lejísimos de poder, digamos, disputarle a Morena algo. Pienso que sí van a seguir de algún modo buscando alternativas de este tipo, sobre todo recubiertas de estrategias legales, ¿no? Para denunciar que este régimen no los está permitiendo participar como debe o que estaría rompiendo algunas de las reglas y demás. Pero lo cierto es que veo que no tienen ni siquiera con qué, ¿no? Tal vez si estuvieran más cerrados los números o algo así, o el régimen de verdad estuviera haciendo algo más grave en su contra. Digo, más grave, ni siquiera hay cosas graves en contra de la oposición. O sea, la oposición hoy puede decir, hacer todo lo que quiera, ¿no? Entonces, no veo para nada posibilidades de que esa posibilidad prenda en algún momento. No dudo que a lo mejor lo quieran hacer, pero lo veo como una estrategia que no les funcionaría. Ya, pues Elisa Godínez, Renata Turrent, Ingrid Turguelles, muchísimas gracias, como siempre, mis queridas nerds, muy aplaudidas acá por la audiencia también. Así que muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana, si el INE no nos lleva a la cárcel o algo así, pues. Esperen sus notificaciones, queridos, queridas. Ok, gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta luego, hay que hacer una vaquita para pagar la multa. Así es.